Gracias, Pablo. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. En la literatura, en términos generales, leemos diversos ensayos de muchas sociedades alrededor del mundo que consumaron su proceso de cambio político por la vía de la democracia, con el objetivo, no sé si único, pero predominante, de liquidar a esa democracia. En México, ese proceso lo estamos viviendo, lo estamos teniendo en tiempo real, en parte porque hay un respaldo notable de un sector de los electores, no de todo, porque vimos la elección mexicana, que en realidad fueron muchas elecciones, que tuvo una separación en dos partes muy importantes de ese resultado, de esa polarización, y también la otra parte es que hay instancias como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han colaborado sustantivamente a ese objetivo, el de la liquidación de la democracia, ¿quién lo diría? Y por su lado, los ganadores, como ocurre cuando se restaura un régimen de partido de Estado, están perdiendo de vista la moderación. Y, por ejemplo, la próxima administración que se va a instalar, la próxima administración pública federal, no la hemos conocido a plenitud en torno a sus planes, sus proyectos, sus expectativas, desde la lógica, desde luego, del oficialismo, dado que están todavía muy ocupados celebrando la victoria, la que ocurrió en junio 2, hace ya 3 meses. Y, por tanto, no conocemos, por ejemplo, para decirlo muy breve, su estrategia de corto y de largo plazo. De modo que la política gubernativa y también de la representación política se harán básicamente desde el oficialismo, desde el partido dominante, y nada relevante ocurrirá fuera de la coalición gobernante. La semilla de los desacuerdos, me parece, es que no debe abordarse en la élite política, o por lo menos para que mantengan ese ambiente de unidad aparente o artificial, que no genere una orientación o un estilo propios, dado que solo está permitido pensar y comportarse con base en la palabra continuidad. Así se trate de incluir elementos máximos para, por ejemplo, aumentar la crisis de gobernabilidad que vive el país, con eso que ha llamado, por ejemplo, el presidente, la pausa diplomática con los gigantes de América del Norte, nada menos. En la esfera de la oposición van a tener un escenario más despejado, sin ataduras, para ser mejores en torno a producir debates parlamentarios y también gubernativos más frescos y por lo menos con menor polarización, dada la ausencia de sus protagonistas principales como el presidente, y también hacia abajo, en el caso del Congreso del Estado de Morelos, lo estamos viendo cuando hay una mayoría numérica que no termina de articularse, de organizarse, de conectarse, y están abriendo esos huecos que pueden ser ocupados precisamente por las oposiciones para tener justo un escenario más despejado, sin la atadura del reflector del poder político y, por consecuencia, con menor margen de polarización. El reparto del poder me parece que tendrá su virtud en evitar los pleitos, como la evidencia, por ejemplo, que se ha hecho esta distribución del poder político, en donde si lo vemos por fuerzas políticas de eso que llaman la izquierda, incluso ya el PT tiene a un presidente en el Senado, la sesión es histórica, pero por la vergüenza que eso significa en muchos países es ilegal, está prohibido que los legisladores del Verde tengan que ceder a Morena, para mantener su supremacía en Cámara de Diputados hasta 15 legisladores. Por ejemplo, el arbitraje me parece que en la próxima administración pública federal deberá ocurrir desde luego de nueva cuenta, como en toda nuestra tradición de régimen político, el del sistema presidencialista, desde la propia silla del águila. Hay que ver si será capaz desde la próxima presidencia el oficialismo de procesar esas disidencias, los desacuerdos en la coalición, o si será la víctima principal, la ocupante de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Al final de todo este camino me parece que lo más importante, tiene razón un politólogo cuando plantea que respecto al mensaje que vivimos en todo el país, si lo bajamos a las esferas locales también, del presidente respecto a su último informe de gobierno, no se trata de un informe para conocer
el estado que guarda la administración pública del país, sino de un guión con un listado de argumentos para que los hagan realidad sus partidarios y defiendan los éxitos de su gobierno, o lo que él entiende por los éxitos de su gobierno, a riesgo de perder el cobijo del aparato político creado justamente por el dirigente principal, por el presidente, del que nadie podrá salirse, incluida la próxima titular del Poder Ejecutivo Federal. Lo verá el que viva, Pablo.